buenas a todos los que me están observando. En este momento yo quiero dirigirme hacia los que predican la palabra del Señor, a los hermanos y hermanas que hacen el trabajo a que están encomendados a hacerlo. El Señor dio un mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué pasa, amados? Muchos hermanos y hermanas que predican la palabra del Señor creen o le han enseñado o tienen en su cabeza, en su raciocinio, ellos piensan que son ellos los que van a convertir a las personas a Cristo, que son ellos los que van a traer a las almas al Señor, o son ellos que van a convencer totalmente a la persona de que tienen que pensar en su alma, de que tienen que buscar un cambio de vida y que tienen que buscar una solución al problema del pecado. Y lamentablemente están muy equivocados. La palabra es clara, por eso hablamos de hablando de la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en el capítulo 3 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3 completo, ahí Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, les dice cómo es el asunto delante del Señor en cuanto a la prédica de la palabra, en cuanto a que las personas lleguen al camino, al redil, y quién es el responsable de cada cosa. Ahí en ese capítulo 3 de Primera de Corintios, ahí en ese capítulo podemos leer y podemos constatar de que nosotros, cuando le predicamos la palabra del Señor a alguien, estamos plantando una semilla. Ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir eso, le escribe a los hermanos: miren, nosotros cuando predicamos la palabra es como si plantásemos una semilla o sembráramos una pequeña matita que viene siendo, representando la palabra o el Evangelio. Nosotros le exhortamos o le enseñamos qué es el Evangelio como solución al problema del pecado, a la relación con su alma y Dios, una relación que debe establecerse. Entonces, dice ese capítulo que cuando nosotros sembramos, ¿quién es que da el crecimiento? Dice ahí la palabra que el crecimiento lo da el Señor nuestro Dios. Entonces nosotros no convertimos a nadie. El Señor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, deja que la persona entienda lo que nosotros le hablamos, y entonces eso produce en ellos un fruto que es el arrepentimiento. Entonces, en esa porción, Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, él le dice: mira, algunos de ustedes dicen que son de Apolos. Apolo era un evangelista también, un servidor del Señor que predicaba la palabra. Y dice, algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas. Y él mismo le hace una pregunta, Pablo hablando, le hace la pregunta: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Sino servidores, colaboradores del Señor. Entonces, amados, nosotros somos servidores, ministros de la palabra. Le estamos hablando a ustedes de la palabra, pero nosotros no somos el que le hacemos a usted cambiar de vida, arrepentirse y convertirse al Señor. Eso lo hace el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Y le exhortamos a los hermanos que dejen de creerse la gran cosa. Hay personas que creen que tienen una iglesia,
no la iglesia del Señor, que ellos tienen una iglesia y que ellos están ahí para traer almas al Señor, que así se cataloga en sentido general. Mira, yo estoy trayendo almas al Señor. Vinimos, en este culto se convirtieron tantas personas y yo fui quien trajo todas esas almas al Señor. Usted no fue quien trajo la alma al Señor. Usted sembró la semilla y esa semilla el Señor, nuestro Dios, la hizo germinar. En otra porción habla de ese proceso, de que hay personas que escuchan la palabra y se dejan ahogar por todos los afanes de la tierra, del mundo, de las cosas que les rodean. También habla de que cuando le predicamos a alguien la palabra, no hay esa disposición de cambiar. Eso es cuando caen la semilla en pedregales. Que el Señor hace una comparación, un símil, y hace inclusive muchas metáforas en la palabra del Señor, pero es para darnos a entender muchas cosas. Entonces, el proceso de que el Señor llama a las personas es a través de un mensaje de una persona, de un servidor de Él, del Señor, quien le lleva esas porciones de la palabra, que le enseña lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor viene a la otra etapa, que es que Él hace germinar en nuestros corazones, en sus corazones, la palabra que escucharon. Entonces eso produce un fruto, que es el fruto de arrepentimiento, de usted decir, wow, yo tengo entonces que hacer caso a lo que dice la palabra del Señor, debo convertirme, debo renunciar a esa vida antigua que llevo, debo buscar una relación mejor con el Señor, entonces debo bautizarme para que el Señor perdone mis pecados y que me dé el Espíritu Santo. Ese proceso, esa reflexión, la permite nuestro Dios por su infinita gracia. Recordando que gracia es favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia, un favor inmerecido. Entonces, el Señor pone ese favor inmerecido y el Señor es que hace el proceso. Nosotros solamente somos instrumentos para sembrar la semilla. Nosotros no convertimos a nadie. Y entonces los hermanos que vienen, las almas que vienen al Señor, no nos pertenecen a nosotros. Y muchas personas que predican el Evangelio, entre comillas, muchos pastores inclusive que predican, creen que las almas son de ellos, que los feligreses que van a su congregación le pertenecen. Y se supone que le pertenecen al Señor, y fue el Señor quien hizo el proceso en ellos. Nosotros solamente somos instrumentos para sembrar la semilla en los corazones de las personas. Así es que vamos a meditar en eso. No nos creamos la gran cosa. Sí somos importantes en el trabajo del Señor, porque el Señor nos dio un mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que vengan a ser parte de los hijos de Dios. Ese es el proceso. Y en cuanto a los que vienen al Señor, deben comprender que Él es quien tuvo misericordia, que el Señor fue quien tuvo misericordia de nosotros, de ellos, de los que vienen. Y no es menester que persigamos a un hombre, que persigamos a una mujer, porque fue quien nos predicó. Si se desvía esa persona, usted debe seguir enfrente a quien usted creyó que fue, al Señor, a nuestro Dios, mirando al blanco que es nuestro Creador. Que el Señor te bendiga mucho y piense en ello.